Y estábamos justamente en esta parte, ¿no?, de la clase de hoy. Aquí está la presentación. Muy bien. Ok, entonces vimos antes que si nosotros tenemos un determinante cercano a cero, el sistema es mal condicionado. ¿Ok? Entonces, nosotros ya sabemos que si esto se da, el sistema es mal condicionado. ¿Ok? Ahora, si por alguna razón el sistema, ¿no?, que recibimos fue multiplicado por una constante, ¿ok? Es suficiente, por ejemplo, que alguien cambie, ¿no?, las unidades de medida, ¿no? Por ejemplo, si usted tiene voltios, tienen unas constantes, pero si tienen milivoltios, ¿ok? Entonces los números son más grandes, ¿no? 1000 veces más. Entonces ahora el problema es este sistema que se resuelve en voltios y este sistema que se resuelve en milivoltios. Si el problema fuera mal condicionado, ¿ok? Por ejemplo, supongamos que con voltios sea mal condicionado. Al usar milivoltios, ¿no?, significa que vamos a multiplicar los números por 10 a la 3, ¿no? Porque si tenemos un volt, obviamente tenemos 10 a la 3, ¿no?, milivolt. Entonces, este sistema es el mismo, ¿no? Es un sistema que coincide. Sin embargo, tiene dos formulaciones, ¿no? Volt y milivolt. Ahora, el problema es, si fuera mal condicionado, ¿no?, al inicio fuera mal condicionado, sigue siendo mal condicionado con milivoltios, porque el determinante cambia, ¿no? La respuesta es sí. Entonces, hay un efecto que es el efecto, digamos, de multiplicar por una constante el sistema de ecuaciones, que hace que, si ustedes recuerdan, ¿no?, por ejemplo, veamos este caso, ¿no? Si nosotros tenemos sistema A, multiplicamos por 100, ¿ok?, o por 1000, ¿cómo cambia el determinante? Bueno, el determinante de 100 veces A es 100 elevado a la n, n el número de ecuaciones, ¿no? En este caso, n vale 3. Eso lo sabemos del álgebra lineal. El determinante de A. Por ejemplo, si el determinante de A fuera pequeño, ¿no?, supongan ustedes cercano a 0. Ustedes ven que el determinante A vale 0,1, cercano a 0. Pero si nosotros cambiamos el sistema de medida, o eventualmente multiplicamos por 100, la solución no cambia, ¿no? Nosotros sabemos que si multiplicamos por una constante las filas, la solución es exactamente la misma. El determinante sí cambia. ¿Cómo cambia? Bueno, si fuera 10 a la menos 1 y se multiplica por 100 la matriz, es lo mismo que multiplicar 10 al cuadrado elevado a la n, donde n es el número de ecuaciones. Ahora, este determinante es 100.000, que es mucho más grande que 0. Ahora, el problema es, ¿sigue siendo mal condicionado? Sí. Entonces, primero, si nosotros multiplicamos una constante por el sistema, la solución no cambia. Segundo, a pesar que el determinante se hace mayor que 0, el determinante, si era pequeño, sigue siendo mal condicionada, a pesar que nosotros por alguna razón lo modificamos. ¿Ok? Entonces ahora hay un problema aquí, ¿no? Que es lo siguiente. ¿Cómo sabemos si o por lo menos, cuál es el verdadero determinante? Lo que tuvimos con voltios, que tal vez era pequeño, ¿no? O que lo que tuvimos con milivoltios, que es muy grande. Si a nosotros nos dicen que la solución sigue siendo mal condicionada, el sistema mal condicionado, entonces, ¿cómo salimos de esta incertidumbre, no? Bueno, hay un efecto de escalamiento que tenemos que quitar. ¿Okay? Entonces, las ecuaciones podrían tener un procedimiento de multiplicación que hace que esas ecuaciones sean no escaladas. ¿Ya? Entonces tenemos que escalarla. Para darle alguna información, digamos, cuando uno compra un software de ingeniería para resolver sistemas de ecuaciones, por ejemplo, es muy normal cuando se resuelven, digamos así, problemas de tipo mecánico, termofluídico, transferencia de calor,
los softwares tienen en su interior un procedimiento de escalamiento automático que lo que hacen es que las ecuaciones que nosotros le entregamos, ellos la escalan. ¿Okay? Le escalan para saber si el determinante es pequeño y además trabajar con ecuaciones escaladas reduce los errores numéricos. ¿Okay? Entonces, esto ahora se hace de la siguiente forma. Tenemos que escalar el sistema. ¿Okay? Porque, repito, podría ser que las unidades son voltios, son milivoltios, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo se escala el sistema? Se hace así. Bueno, esto es lo que nosotros recibimos. Nosotros tenemos un sistema de ecuaciones cuadrada n por n, y entonces supongamos que el sistema sea esto. ¿Okay? Esto es nuestro sistema de ecuaciones. Los coeficientes son cualquiera, ¿no? Ahí depende. Alguien utilizó en planta instrumentación y midió y entregó ecuaciones. Otro en laboratorio hizo lo mismo con instrumentación. Entonces, las filas no tienen las mismas unidades o no tienen los mismos coeficientes, o a pesar que los tuvieran, por ejemplo, alguien utilizó un sistema de medición con números muy grandes, ¿no? Entonces, se hace lo siguiente. Se toma el máximo de cada fila. Entonces, fila 1, el máximo de este coeficiente. ¿Okay? No sé, A11, A12, A13, A1n. Los coeficientes de A. Se hace lo mismo para la fila 2. Se considera el máximo de estos coeficientes en fila 2. No sé, podría ser A21, podría ser A22, podría ser A23, A2n. Y se hace lo mismo para la fila n. Entonces, cualquiera de ellos podría ser el mayor. Y lo que se hace, el software, ¿no? La librería científica divide la fila por este máximo. O sea, por el coeficiente mayor de la fila. Lo hace para la fila 1, lo hace para la fila 2, fila 2, y lo hace para la fila n, para cualquier fila, ¿ok? Etcétera, etcétera. Bueno, cuando la matriz A se divide por el coeficiente máximo de cada fila, aquí, digamos, no importa el signo, ¿no? Porque uno se podría preguntar, bueno, tomo el signo positivo, o sea, si el máximo de la fila 1 fuera menos 211,5, ¿no? Supongamos que sea el máximo. Lo que se toma es el módulo, ¿no? Si esto fuera menos, y hay, por ejemplo, un 11,9, como lo que sigue, ¿cuál es el máximo? El máximo es este. ¿Por qué se toma el módulo, ¿no? Entonces sería el máximo en módulo. ¿Ok? Porque da lo mismo, el signo no importa, ¿no? Puede ser positivo o negativo. Lo que importa es el tamaño. ¿Ok? Entonces el módulo del número, ¿no? El módulo de alfa. ¿Ok? Entonces se hace para toda la fila. Y esta matriz que se obtiene se llama matriz escalada. ¿Ok? Entonces supongamos que el máximo de la fila 1 fuera 1000, el máximo de la fila 2 fuera 1000, el máximo de la fila 4 fuera 1000,24, etcétera, etcétera. Se dividen. Entonces ustedes se dan cuenta que ahora el coeficiente mayor de la fila será 1. No tendremos números mayor que 1, ¿no? Todos los alfa, ¿no? Digámoslo así, no los alfa, digamos los A. ¿Okay? Llamémoslo A. Todos los coeficientes, ¿no? Del tipo A, fila I, fila J, en módulo, siempre serán menor que igual a 1. ¿Okay? No habrá números mayores a 1. Esa matriz se llama matriz escalada. ¿Okay? Entonces se remueve el efecto de escalamiento o de la multiplicación de una fila por un escalar. ¿Okay? Entonces cuando los coeficientes en módulo son menor o igual a 1, la matriz es una matriz escalada. Nosotros la llamamos matriz A escalada. ¿Ok? Esa es la definición. Ahora, ¿cuánto vale el determinante de A? Escalado. Si es que nosotros conocemos el determinante de A. ¿Ok? Entonces aquí ahora hay que hacer una operación, ¿no? Lo vamos a hacer con números, ¿no? Después. Pero ya se le puede decir que si uno conociera el determinante de A,
de inmediato conocería el determinante de A escalado. ¿Cuánto vale el determinante de A escalado? Bueno, hay que ver cuál es la diferencia entre A escalado y A. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? La diferencia entre A escalado y A es esta, ¿no? ¿Por qué? Porque A, cada fila se dividió por el máximo y se obtuvo A escalado. Entonces, se puede demostrar, ¿no? Lo podemos hacer con número, que si una matriz A se divide cada fila por un coeficiente, máximo de la fila 1, la fila 2 máximo de la fila 2, la fila n máximo de la fila n, entonces se puede demostrar que el determinante de A escalada, ¿no? La que obtuvimos con esta forma, es el determinante de A dividiendo los coeficientes que dividieron cada fila. Entonces, el coeficiente máximo de fila 1, el coeficiente máximo de fila 2 y el coeficiente máximo de fila n. Entonces ya se puede calcular el determinante de A escalado si se conoce el determinante de A. ¿Ok? Eso se puede hacer. Y es al inverso, ¿no? Si se conociera el determinante, ahora voy a poner el caso verde al revés. Si se conociera el determinante de A escalado, ¿cuánto vale el determinante de A? Al revés. Esto multiplica por acá. Esto multiplica por acá. Y esto multiplica por acá. Es decir, sería suficiente tomar el determinante de A escalado y volver a multiplicarlo por el máximo de la fila 1, el máximo de la fila 2, el máximo de la fila n. Esta relación es válida, ¿ok? No importa cómo nosotros la usamos, ¿no? Como está aquí en esta pizarra o de la forma alternativa, es válida, es correcta, ¿no? Se puede demostrar, lo vamos a ver con números, ¿no? ¿Ok? Entonces, ahora la pregunta es, bueno, ¿y por qué hemos introducido el determinante de A escalado? ¿O por qué pasamos a escalar? ¿O por qué los software de ingeniería escalan las ecuaciones? Escalan las ecuaciones porque, obviamente, esto es el determinante verdadero. ¿Okay? El determinante de A escalado. Esto es el determinante que nos da la información, ¿no? Si este número se acerca a 0 o no. ¿Okay? Conviene usar la matriz A escalada. ¿Okay? Entonces, es muy normal en cálculo científico que el software de ingeniería que resuelve, por ejemplo, problemas de sistema de ecuaciones, tenga en su interior un escalamiento de ecuaciones por default, ¿no? En automático. Entonces, aquí hay un resumen, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Revisen esta diapositiva, digamos, lo que fue el comienzo, ¿no? Y el resultado. Ahora hay un concepto importante, ¿no? ¿Quién recuerda cálculo de determinantes, ¿no? La tarea nos acostumbra un poco a repasar estos conceptos. Sabe, a priori, que calcular el determinante de esta matriz, ¿ok? Es mucho más rápido que calcular el determinante, ¿no? ¿Cuál es esta matriz? Esta matriz es la que nosotros llamamos eliminación gaussiana, ¿ok? Esta es A. Entonces, ustedes la ven, esta matriz está puesta aquí. Es una matriz triangular superior. Voy a marcar en morado la estructura de esta matriz. Ustedes ven, la estructura es tal que el sistema se reduce en forma triangular, ¿no? Ahora, ¿por qué es más fácil calcular el determinante con A estrella y no con A? Bueno, porque como tenemos muchos ceros en esta zona, resulta que el determinante, tomando la matriz triangular, es más rápido calcularlo, porque tenemos menos operaciones. ¿Ok? Entonces, nos daría lo mismo calcular el determinante acá. ¿Ok? Aquí tenemos una matriz completamente llena
y el determinante, como sabemos, es bastante largo en su cálculo. Se puede demostrar que en la matriz triangular el determinante sale de inmediato. ¿Cómo sale de inmediato? Bueno, atención, ¿no? Por ejemplo, ¿qué conviene hacer en esta matriz? ¿Trabajar por fila o por columna? Por ejemplo, pienso que una solución podría ser trabajar por la columna 1. Okay, si hacemos el desarrollo del determinante de A estrella por columna 1, entonces viene A11 por el menor complementario de A11. Después viene A21 por el menor complementario, pero A21 es nulo. A31 es nulo. AN1 es nulo. Entonces conviene trabajar por columna 1. Porque en este caso nos quedaría A11 por el menor complementario. Ahora, ¿cuál es el menor complementario de A11? Se excluye fila 1 y se excluye columna 1. Listo. Calculemos el menor complementario de A11. ¿Cuánto vale? Lo que queda. ¿Okay? Entonces, voy a colocarlo en color para cambiar el sistema en negro, ¿no? Entonces nos queda esto. ¿Cómo calculamos el menor complementario que nos quedó? Bueno, o trabajamos por fila o por columna. Yo diría que trabajemos por columna. ¿Por cuál columna? La columna que quedó, la primera de todas. Esta. ¿Por qué? Porque tiene ceros. Y solo queda A22. Primo. Entonces, de esta manera, ustedes ya se dan cuenta que cada vez que calculamos el determinante de la matriz A triangular, el cálculo estaría siendo más rápido respecto a la A anterior y la estructura de la matriz triangular nos permite decir, ahora voy a poner la fórmula final, que el determinante de la matriz triangular no es nada más que la multiplicación de A11 por el menor complementario. Pero el menor complementario ustedes pueden demostrar que es A22'. Y luego por el menor complementario de A22', que no es nada más que A33 segundo. Y finalmente, si esto sigue, la estructura triangular hace que al final, ¿no? Cuando estamos por acá, lo que nos queda es ANN n a la menos 1. Es decir, el determinante de A estrella se calcula así. Voy a poner la fórmula, ¿no? No porque nosotros lo vamos a imponer, que sea así, es que deriva de la estructura triangular, ¿no? Entonces, siendo que la estructura es triangular, hay muchos ceros, los menores complementarios son de fácil cálculo, entonces convendría calcular el determinante acá. Es decir, de esta manera. Es decir, en la matriz triangular. Ahora la pregunta es la siguiente. Bueno, ¿y por qué el determinante de la matriz triangular, sabemos que se calcula así, no va a dar información sobre A? Bueno, esta demostración no la vamos a hacer, pero se demuestra en álgebra lineal, que el determinante de A no cambia cuando se aplica el proceso de eliminación gaussiana. Entonces, recuerden que el proceso de eliminación gaussiana corresponde a operaciones sobre filas. ¿Qué tipo de operaciones? Normalización, multiplicación por el cabecera de fila, operación de resta. Bueno, en álgebra lineal se demuestra que cuando las filas se multiplican por constantes, se dividen por constantes, se hacen operaciones de resta entre ellas, es decir, se hacen combinaciones lineales, ¿no? Entre filas, ¿no? El determinante no se modifica. Ahora, como la eliminación gaussiana no es nada más que tomar las filas, dividirlas, multiplicarlas y restarlas, entonces el determinante no cambió. Es decir, evaluar el determinante de A estrella es lo mismo
da lo mismo en valor numérico que evaluar el determinante de A. Ahora bien, como el determinante de A estrella es, digámoslo así, más fácil de calcular, una vez que uno tiene la matriz triangular superior, no tendría sentido volver a calcular el determinante de A. Mejor concentrarse sobre este. ¿Okay? Entonces, los software de ingeniería, una vez que triangularizan las matrices, también pueden acortar el cálculo del determinante. ¿Okay? Entonces, de ahora en adelante, el determinante, si tenemos la matriz de Gauss, lo podemos calcular así. Vean que calcularlo de esta manera es mucho más rápido. ¿Por qué? ¿De dónde sale el determinante? Bueno, saldría, ustedes ven aquí, ¿no? A11 menor complementario. A22 menor complementario. Etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, al final, se puede calcular así, con esta expresión. ¿Okay? Entonces, la podemos aceptar. Si hacemos el cálculo con números en lugar que con letras, sale igual. ¿Okay? Entonces, de hecho, lo vamos a hacer ahora. Entonces, tenemos dos conceptos, ¿no? Importante la evaluación del determinante. Primero, determinante nos puede ayudar en este problema. ¿Okay? Cuando el sistema es mal condicionado. ¿Por qué? Porque si el determinante de A se acercara a 0, nosotros sabemos que esto se va a dar. Entonces, atención, ¿no? El software de ingeniería tiene que cuidar el cálculo para la resolución del sistema. Además, tenemos otro concepto más, que el escalamiento nos puede engañar. Entonces, tenemos que escalar las ecuaciones. El software de ingeniería escala las ecuaciones para darse cuenta si hay un efecto de escalamiento que no se esconde el tamaño verdadero del determinante. El tamaño verdadero del determinante se obtiene con A escalada con esto. Entonces, segundo concepto, el software de ingeniería escala las ecuaciones. Tercer concepto, si el software de ingeniería hizo triangularizaciones, entonces el determinante lo calcula con la matriz triangular. ¿Por qué? Porque es equivalente, ¿no? Este resultado viene del álgebra lineal. Da lo mismo calcularlo con A o con A triangular. Pero conviene con A triangular, es más rápido. Entonces, atención, porque ahora tenemos dos efectos. Tenemos el escalamiento, que de alguna manera tenemos que resolverlo, y tenemos una, digámoslo así, una herramienta que es la triangularización para calcular determinantes. Ahora, la triangularización se podría, digámoslo así, utilizar para luego quitar el escalamiento. Vamos a ver cómo se hace esto, ¿no? Eso lo vamos a hacer con una aplicación. Bueno, aquí está el ejercicio, ¿no? De hecho, vamos a comentar este ejercicio. Básicamente es el ejercicio de la clase anterior. Y justamente se tomó este ejercicio para aplicar lo que acabamos de ver, ¿no? Entonces, repito, siempre ustedes tienen ahí el micrófono, pueden utilizarlo. Yo no lo voy a abrir en Paint porque aquí pienso que se ve bien. Ustedes ya tienen la información. Lo que vamos a hacer es, por ejemplo, vamos a hacer algunos cálculos sobre este sistema, ¿no? Recuerden que ustedes ya tienen los números, ¿no? Esta es la matriz que se tenía antes. Supongamos de calcular el determinante. Por ejemplo, si tenemos la matriz triangular, es esta, entonces podemos calcular el determinante acá. ¿Okay? Entonces calculémoslo acá. Vamos a ver cuánto nos da, ¿no? Vamos a usar la matriz triangular para calcular el determinante. Entonces, obviamente, tenemos A11, A22', A33 segundo. ¿Okay? Entonces, este cálculo se hizo aquí. Se dijo, calcular el determinante de A corresponde a calcular el determinante de A triangular. Estamos hablando de A triangular. Aquí está la fórmula, ¿no? La demostramos, ¿no? Con los menores.
Este cálculo da 419,6. Ustedes ven que este número es muy grande, ¿no? Es mucho más grande que 0. Ahora, ¿podemos estar tranquilos? No, porque podría haber un efecto de escalamiento. Entonces, el software lo que hace, explora, ¿no? Cada fila, la divide por el coeficiente máximo y calcula el determinante de A escalado. ¿Cómo lo hace? Lo hace así. De hecho, nosotros vamos a hacer igual. Se toma la fila 1 y se divide por el máximo de fila 1. Bueno, el máximo de fila 1 es 1120. Ahí está indicado, ¿no? Eso es el máximo. Luego se toma la fila 2. La fila 2, el máximo es 4,1. 4,1. Y para la fila 3, 15,496. ¿Ok? Entonces aquí se hizo a la fila 1, a la fila 2, a la fila 3. Se escalaron estas filas. ¿Ok? ¿Cómo calculamos el determinante? Bueno, ahora lo vamos a ver. Lo podríamos calcular sobre las filas escaladas, pero hay una alternativa, ¿no? Que lo vimos en clase, ¿no? Anteriormente. ¿Para qué vamos a calcular el determinante de A escalado si ya tenemos el determinante de A y tenemos los máximos de cada fila? Entonces usemos esta fórmula. De hecho, la vamos a comprobar. Pero en este momento sabemos que vale 419,6 el determinante de A. Entonces dividámoslo, ¿no? De acuerdo a la expresión. Voy a devolverlo, ¿no? De acuerdo a esta expresión, si se tiene el determinante de A, se usa para calcular el determinante de escalado, solamente dividiendo por el máximo de cada fila. ¿Ok? Entonces hagámoslo. Máximo de fila 1, máximo de fila 2, máximo de fila 3. ¿Cuánto vale el determinante A? 419,6. ¿Cuánto vale el producto 1120 por 41 por 15,426? Corresponde, verifique siempre los cálculos, ¿no? Porque puede haber errores. 711,6. ¿Cuánto vale el cociente? Aprox 0,5897, digámoslo así, 0,6. Bueno, el determinante de A escalado vale 0,6. 0,6. Es decir, próximo a 0, mal condicionado. Listo. Si no hubiésemos escalado las ecuaciones, hubiésemos llegado a la conclusión errónea. ¿Por qué? Porque hubiésemos dicho, el determinante de A vale 419,6, muy grande, entonces hubiésemos dicho, listo, ¿ok? No hay problema con los cálculos. Sí hay problemas con los cálculos, ¿ok? Entonces conviene, de hecho, la librería científica lo hace, tener la otra información del escalamiento. ¿Cómo se podría calcular el determinante de A escalado de la otra manera? Bueno, escalando las ecuaciones. ¿Okay? Entonces, en lugar de partir con el determinante de A y tomar el máximo, escalemos las ecuaciones. Vamos a ver si llegamos al mismo resultado. ¿Okay? Entonces, hagámoslo de inmediato. Entonces, igual, es el mismo sistema, pero ahora a la derecha se hizo el ejercicio escalando. Entonces se divide por 1120, la fila 1, y se obtiene 1120 que divide 1120 vale 1, 0,347 que divide 1120 vale 0,03098 y menos 522 dividiendo 1120 vale menos 0,4661. Esto es la fila 1 escalada. Escalemos fila 2. ¿Cuánto vale el máximo de fila 2? 4,1. Entonces tomemos fila 2 y dividamos por 4,1. 2,33 que divide 4,1 debería dar 0,5683. Verifiquen siempre los cálculos. Bueno, 4,1 dividiendo el mismo, 4,1, da 1,00.
¿ok? Y 0,76 que divide, ¿no? 0,76 que divide 4,1 daría 0,1854. Entonces ahora tenemos la fila 1 escalada y la fila 2 escalada. Hagamos lo mismo para la última fila, ¿no? Como son 3 filas, 3 columnas, llegamos rápido al resultado. Máximo de fila 3, 15,496. Que divide el mismo, vale 1. Menos 1,87 que divide 15,496 debería dar menos 0,1807. Y finalmente 1 que divide 15,496 debería dar 0,06453. ¿Ok? Entonces deberíamos tener también la fila 3 escalada. Ahora calculemos el determinante. Hagámoslo así, aquí se hizo por fila 1. Determinante se calculó desarrollando por fila 1, ¿no? Entonces, A11, valor positivo. A12, valor negativo porque es posición impar. Y A13 se mantiene el signo. Como lo tiene negativo, lo mantiene negativo porque es una posición par. Y el coeficiente es 0,4661. Ahí tenemos la fila 1. Ahora, los menores, ¿no? Menor de fila 1, se elimina columna 1, fila 1. Menor de A12, que sería, se elimina fila 1, columna 2. Y menor de A13, se elimina fila 1, columna 3. ¿Ok? Verifiquen. Aquí deberían estar los coeficientes con su menor complementario, el coeficiente con su menor complementario y el coeficiente con su menor complementario. Y los signos, solo esto se modificó. ¿Ok? Listo. Resultado, ¿no? Desarrollando los menores, verifiquen, sería 1 que multiplica el menor complementario, menos 0,03098 que multiplica el determinante del menor, ¿no? Que queda, y menos 0,4661 por el determinante correspondiente, que debería ser, verifiquen siempre, menos 1,069. Aprox 0,5893. Es decir, como sabíamos, 0,6 casi, ¿no? Entonces, calcularlo como se hizo antes, ¿no? O calcularlo, aparte algunas aproximaciones numéricas, ¿no? Por ejemplo, aquí da 0,5897, si todo está bien, y aquí da 0,5893, ¿no? Pero básicamente, si usáramos una cifra significativa redondeando, tendríamos 0,6. ¿Ok? Para ambos casos. Entonces, ya demostramos con números lo que sabíamos de la teoría, que el determinante se puede calcular o a partir del determinante de A, ¿ok? Y luego escalando el determinante, como se hizo acá, ¿ok? Con los máximos de cada fila, o forma alternativa, se puede calcular escalando las ecuaciones y calculando todo el determinante, ¿no? Así llega al mismo resultado. En conclusión, el sistema es mal condicionado. ¿Ok? Entonces ya tendríamos una información importante sobre el sistema de ecuaciones. ¿Ok? Entonces revisen el cálculo, deberían estar ahí los números, verifiquen los valores de estas magnitudes. Bueno, ahora lo que vamos a ver, nos quedan 4 minutos, pero vamos a introducir el problema y luego vemos cómo lo resolvemos, ¿no? Entonces, volvamos atrás. Lo que hicimos es, dijimos que podría suceder, ¿no? Si ustedes recuerdan, que un pivote se anule. ¿Ya? Esto fue cuando comenzamos la clase, diciendo que en algún momento cuando se hace la eliminación, se podría dar esta situación. Disculpen. Entonces se podría dar esto. Bueno, entonces, para evitar la división por cero, se aplica la técnica de pivoteo. ¿Okay? Nosotros vamos a ver el pivoteo parcial
Básicamente lo tienen también en la tarea. Ahora lo vamos a revisar, vamos a hacer una aplicación para dejarlo completo. El pivoteo total se llama parcial porque opera entre filas. El pivoteo total opera entre filas y columnas. Entonces nosotros vamos a ver solo el pivoteo parcial. Entonces, ya vimos lo siguiente. Se normaliza, se busca el cabecera de fila, se resta. ¿Okay? Este es el algoritmo de eliminación gaussiana, ya lo conocemos. La simbología, obviamente, es clara, ¿no? Se elimina la incógnita XY, se toma el pivote de la fila Y. El pivote de la fila Y en algún momento tuvo un proceso de cambio. ¿Cuántas veces? La fila menos 1. Luego se toma el cabecera de fila sucesiva. Obviamente se llama I más 1, ¿no? Estamos en fila I y miramos en fila I más 1, luego en fila I más 2, hasta fila N. El proceso se desarrolla por acá. Eso se llama cabecera de fila, ¿no? Entonces, y luego se hace, como sabemos, la resta, ¿no? Entre fila, I más 1, menos la fila I, multiplicada por el cabecera de fila y normalizada, elemento a elemento. ¿Okay? Se hace esto y se resta. Luego, cambiamos de color, se hace lo mismo con la fila sucesiva, ¿no? Cabecera de fila, normalización, resta, etcétera, etcétera, hasta que completamos, ¿no? Gráficamente lo podríamos indicar así, hasta que completemos el cálculo. ¿Okay? Entonces, fila I menos la fila N, ¿no? Se hace la resta correspondiente, la normalización, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, opera, digámoslo así, entre la fila actual, que se llama fila pivote, y todas las demás. Bueno, en este proceso podría suceder que se divida por 0. ¿Okay? Esto puede suceder. Bueno, por lo tanto, se indefine, ¿no? MATLAB nos daría not a number, n a n, ¿okay? Porque obviamente no es un número, es infinito, y da error. También da error si este número es cercano a 0, ¿okay? Porque daría casi infinito. Por lo tanto, es un número que supera, ¿no? Si ustedes recuerdan el punto flotante, ¿cómo era el sistema de punto flotante? Para nosotros el sistema de punto flotante es un conjunto de números que es discontinuo, tiene el 0, discontinuo, tiene un valor máximo negativo, tiene un valor máximo positivo, un valor mínimo positivo y un valor mínimo negativo. ¿Ok? Entonces, cuando llega a este nivel, se indefine. Paremos 10 minutos y volvemos. Ya estamos con el tiempo.